llegó la hora de Instituto Bíblico Mixpa. Paz y gracia sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más le habla su hermano y amigo Joel Ruiz, director nacional del Instituto Bíblico Mixpa. Señores, Mixpa es el órgano de formación y capacitación teológica de nuestra institución. ¿Y quiénes somos? Bueno, somos el Concilio de Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Y le hablamos desde aquí, desde este hermoso país, República Dominicana. Yo quiero emitir un saludo muy especial a todos los mipianos, todos estos estudiantes, también egresados del Instituto Bíblico Mixpa, que forman parte de las distintas extensiones que se encuentran diseminadas a nivel nacional, también las que se encuentran en las Islas Antiguas y Barbudas, la isla de Curazao y la isla Turcos y Caicos. La isla Turcos y Caicos, donde pastorea mi querido hermano y amigo el pastor Santo Belén. Saludo a toda mi gente linda de las islas Turcos y Caicos. Chicos, yo tengo 20 minutos nomás, según la sugerencia de mi equipo de trabajo, para desarrollar este tema. Un tema para mí, a mi juicio, de gran interés y está vinculado con los casos de pederastia que se han desarrollado en nuestro país, República Dominicana, en donde algunos líderes religiosos, ojo con esto, no importa que pertenezcan o no a un u otro concilio, no importa, ya hay un daño, hay víctimas, y yo creo que se debe iniciar pidiendo disculpas a los familiares y seres queridos, a los victimarios, que son niños, por Dios, son niños. Y más saber que uno de los casos, uno de esos líderes también era portador de VIH-Sida. Señores, hay un daño cometido. Entonces, yo quiero empezar con lo siguiente. No sé si algunos de ustedes recuerdan que yo en unos videos anteriores, no recuerdo si fue en mis páginas de Facebook, que había expresado lo siguiente. Yo, Joel Ruiz, no soy de los que se desvinculan del cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros comete una práctica pecaminosa de tal gravedad que afecta a todo el seno de la comunidad. Yo no lo hago. Eso soy yo, Joel Ruiz. ¿Por qué razón? Porque es lo que he aprendido de Dios partiendo del texto bíblico. Cuando Pedro le mochó la oreja al centurión, Jesús no dijo, no, él no es de lo mío. Hablen con él no es de lo mío. No. Jesús simplemente lo que hizo fue que sanó al centurión, le colocó, ¿verdad? Le volvió otra vez a colocar la oreja que había sido cortada por la mano del apóstol Pedro. Entonces, impresionante esto. Yo no me desvinculo del cuerpo de Cristo cuando uno de mis hermanos, aunque pertenezca o no a mi concilio, no comete una falta de tal magnitud. Y yo voy a explicarles por qué. Presten atención a esto. Señores, mire, los medios de comunicaciones hacen su trabajo, ¿no? Esto es noticia y es algo que obviamente ha salido del seno de las comunidades. De manera que nosotros en el seno de la iglesia, podemos decir el tribunal eclesiástico, la junta de líder, el comité de ética, no puede administrar casos de este tipo de naturaleza porque ya son casos de orden jurídico. Al ser casos de naturaleza jurídica, porque hay una falta, no es una violación a un mandamiento de Dios que puede ser administrado a lo interno del seno de la iglesia, sino que ha trascendido, hay víctimas, el caso pasa en manos de la justicia, obviamente el responsable tiene que dar la cara, tiene que enfrentar la justicia. Y ahí entonces la iglesia lo que tiene es la mano atada porque ya el caso ha pasado de su jurisdicción. ¿Sí? Ha pasado de su jurisdicción. Que resulta que yo vengo escuchando desde hace muchos años ver la concepción de iglesia, una definición de iglesia que está totalmente desvinculada con lo que es el concepto de iglesia. ¿Cómo se define iglesia en la academia? Bueno, son todos aquellos que forman parte del cuerpo místico de Cristo, ya sean visibles e invisibles, por cuanto han profesado la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo con esto.
Una cosa es iglesia, que somos vosotros. Otra cosa es el templo, donde nosotros hacemos vida de fe colectiva. ¿Sí? Vida de fe colectiva. Nos reunimos porque a Dios le agrada la adoración colectiva. Ese es el escenario en donde nosotros compartimos los dones. La comunidad de fe a la que yo pertenezco es bendecida por el don que Dios me ha dado. Pero también hay otros creyentes que también han sido llamados por Dios, que hacen vida de fe colectiva en donde yo pertenezco, y yo también soy bendecido y edificado con el don que Dios le ha dado a ellos. Pero ¿quién es que atrae ese tipo de gente a las iglesias? ¿Quién es que lo hace? ¿Quién es? Es el propio Dios. Atención, es el propio Dios. ¿Y a quién es que Dios llama? ¿A seres angelicales? Atención a esto, por favor. ¿A quién es que Dios llama? Es a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en esa comunidad de fe, en ese templo, ¿quiénes están convergiendo? Están convergiendo un grupo de personas que vienen de diferentes tipos de escenarios y vinculados a diferentes prácticas pecaminosas. A gente no pecadores, el texto dice todo lo contrario. Si nosotros nos detenemos a leer el libro de Efesios capítulo 2, vamos a ver lo que dice el texto. Si bien recuerdo, el texto dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A uno lo llamó de la prostitución, a otra la llamó a otra la llamó de la prostitución, a otro lo sacó de la droga, de los vicios, de las parrandas, de la promiscuidad, de los atracos, de los asesinatos, etcétera, etcétera. Ahora la concesión debe de cambiar. Ese grupo de personas que hacen vida de fe colectiva en una X comunidad son un grupo de pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. Voy a empezar por ahí. Pecadores arrepentidos. Entonces, yo empiezo a entender como parte del cuerpo de Cristo que esa persona que está sentada al lado mío, que también levanta las manos y alaba a Dios en el servicio, tiene que haber tenido un pasado que yo desconozco. Pero yo estoy seguro que de la misma forma que como Dios me sacó a mí de la delincuencia, me rescató estando yo en la cárcel de la Victoria, sentenciado a 20 años de prisión, y hoy ha puesto en mi mano un ministerio, ¿cierto? Un ministerio. Soy director nacional del Instituto Bíblico Mizpa. La gente, cuando ven a Joel Antonio Ruiz enseñando, predicando en las iglesias, exaltan y glorifican a Dios, pero desconocen mis luchas y mis realidades. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? ¿Intento yo justificar la práctica cometida por los faltantes? De ninguna manera. Jamás en la vida. De ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia. Pero me parece necesario y oportuno que podamos nosotros desmistificar el concepto que se ha vendido, la imagen que se genera y cómo la percepción de las comunidades no cristianas tienen de nosotros los creyentes. Señores, el evangélico, atención aquí, es el que más deseo reprime, porque intentando agradar a su Dios y construir una sana espiritualidad, ojo con esto, una sana espiritualidad reprime múltiples deseos. Vive peleando a diario con su naturaleza caída. ¿Cuál naturaleza? De aquella de lo que habló el apóstol Pablo a los Efesios. Es de ahí que él nos saca. Ustedes saben lo que siente un individuo que fue adicto al crack cuando tiene conflictos, luchas en el seno de su iglesia, en el seno de su hogar. ¿Ustedes saben las maquinaciones que pasan por ese individuo? Ustedes no se lo imaginan. Las mujeres que vienen de la prostitución, que hoy son ministras de Dios, con ministerios extraordinarios,
las luchas que tienen esas mujeres que viven a diario reprimiendo deseo porque conocen su pasado, de donde Dios las sacó. Y están ahí. Entonces ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a una X comunidad de fe. Hacen vida de fe colectiva en una X congregación. Y entonces empiezan a compartir sus dones en esa comunidad. Y juntos, en lo que se conoce como la liturgia, juntos alabamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué resulta aquí? Bueno, que el individuo, ese individuo que intenta desarrollar y construir una espiritualidad, no es garantía de la iglesia. Me explico. La iglesia no es garante de las cosas que ocurren por uno de sus miembros. Obvio, independientemente, la iglesia carga y cargará con la ignominia, con el vituperio. Es obvio que se haga cierta acusación directa, digamos, al cuerpo de oficial, al liderazgo de la iglesia, porque nosotros presumimos que debieron haberlo evitado, donde ciertamente hay casos que sí pueden evitarse, otros lamentablemente no. No, así mismo, otros lamentablemente no. ¿Por qué razón? Porque la iglesia acompaña al creyente que forma parte en dicha comunidad en la construcción de su espiritualidad. Pero la iglesia no se hace responsable en cuanto al creyente deje de construir su espiritualidad, empieza a fortalecer su naturaleza caída y entonces vuelve a incurrir en sus prácticas antiguas de donde Dios le sacó una vez. La iglesia no puede ser garante de eso. Eso no solamente pasa en la iglesia, eso pasa en todas las instituciones. Lo que más desea el jefe de la policía es que todos sus órganos, todos los miembros que forman parte de la Policía Nacional se comporten como deben de comportarse. Pero ese individuo que porta un uniforme es un ser individual de naturaleza racional. Y se va a encontrar en escenarios donde va a tener que poner en juego o su formación académica, los principios que aprendió, en donde, en la institución a la que él pertenece, con la realidad de su personalidad y temperamento. Eso siempre va a estar en juego. Y nosotros no somos la excepción. Ojo con esto. Nosotros no somos la excepción. No somos la excepción. Por lo tanto, la iglesia no puede ser garante de la práctica pecaminosa que cometen sus miembros. Porque primero, esto va en perjuicio de su propia persona. Segundo, puede ser que la práctica pecaminosa que dañe otras vidas, ¿cierto? En este caso nos estamos refiriendo al caso de pederastia, pero puede ser que se den casos que nosotros conocemos, que se dan en el seno de la iglesia, que no son de orden jurídico, pero también hay daños en la familia. Como también se dan casos, práctica pecaminosa, que se dan no solamente en perjuicio del seno de la comunidad a la que pertenece, es decir, que no haya dañado a algún miembro de la iglesia, sino que el individuo o la individua la comete lejos de la iglesia a la que pertenece. Es lo mismo. La iglesia no puede ser garante de esas prácticas pecaminosas. No puede ser garante de lo que practica o lo que hace o deja de hacer el creyente. Lo que sí, la iglesia cargará con la ignominia, con el vituperio por la falta cometida por uno de sus feligreses que forman parte de esa X comunidad. Yo espero que hasta el momento ustedes me vayan entendiendo. Pareciera como que no ha ocurrido un caso de la misma naturaleza, pero existen casos similares que fueron juzgados en años anteriores. Bueno, pues el tribunal, los jueces, el ministerio público acuden a la jurisprudencia. Entonces buscan esos casos que tienen similitud para ver cómo se manejó ese tipo de casos. Y esta es la parte que a mí me preocupa. Me preocupa que aún dándose estos casos de pederastia, en donde se han visto vinculados algunos líderes religiosos, que repito, no tiene que ver que pertenezcan o no al seno de nuestras comunidades, a cualquier concilio, no tiene que ver.
lo que tiene que tomarse en consideración es que esto nos está llamando a la reflexión, mis hijos. Nos está llamando a la reflexión. ¿Y qué tipo de reflexión? Yo se lo voy a explicar. Hace algunos años aquí estuvo con nosotros el doctor David Colfer, autor del libro El líder que brilla. Señores, y abordó uno de los temas de gran interés que hasta el día de hoy sigue siendo rechazado por el seno de muchas comunidades evangélicas, de muchos concilios. Atención aquí. Y tiene que ver con el caso de acompañamiento pastoral. Los casos de grupos pequeños saludables, en donde yo, Joel Ruiz, a pesar de ser director nacional del Instituto MIPA, me reúno con Joelmi, me reúno con el pastor Ismael, me reúno con Aneudi, o me reúno con mi amigo Elius Gómez, y nosotros tenemos encuentros periódicos, intencional, para acompañarnos unos con otros. Porque independientemente del llamado que hemos recibido y el ministerio que nosotros ejercemos, señores, miserable de nosotros, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme? Ustedes están viendo al director del MIPA. Ustedes conocen a Joel Ruiz, pero ustedes no conocen mis luchas. Ustedes desconocen de dónde Dios me sacó. Y eso pasa con la mayoría de nuestros hermanos y hermanitas que forman parte de una X comunidad eclesiástica. Ustedes no saben de dónde Dios la sacó. Ustedes se están beneficiando del don que ahora Dios le ha dado a ella o le ha dado a él. Ministras de alabanza, ministros de alabanza, ahora son pastores, tremendos predicadores, excelentes maestros, pero vienen de un pasado atroz, oscuro, temeroso, que da grima. Y ahora forman parte de nuestra iglesia, ya pasaron por el bautismo, ya tomaron la doctrina, ya lo bautizamos, ahora están ministrando. Y como no existe en el seno de nuestras comunidades, ¿el qué? Programas de acompañamiento pastoral, programas de rendición de cuentas, programas de supervisión. ¿Dónde estaba Joel Ruiz? Yo estaba en Barahona, 5 días en Barahona. Yo amanecí en la casa del pastor, me fui con el pastor Cesarín a bañarme en la playa de Los Patos. O sea, ¿a quién yo rindo cuenta? ¿A quién? Déjame ver cómo se está desarrollando este muchacho que forma parte, es líder de uno de los departamentos del concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Señores, presten atención a esto, porque esto es muy importante esto. Pero no existen en el seno de muchos concilios programas de acompañamiento pastoral que se pueden desarrollar por distrito, una vez al mes o 2 veces al mes. Reunirse los pastores, los líderes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida personal? ¿Cómo va tu vida familiar? ¿Cómo está con tu esposa? ¿Cómo va con tus hijos? ¿Cómo va con tu vida personal? Dime, ¿le estás dedicando tiempo a la oración? ¿Estás leyendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está en tu área económica? ¿Está bien? ¿Está estable? No, ¿quién nos pregunta a nosotros eso? Vamos, ¿quién nos pregunta a nosotros esto? Ustedes se benefician del don que yo tengo. Pero a mí, ¿quién me escucha a mí? ¿Con quién yo me reúno? Entonces se da esa libertad en el seno de nuestras iglesias. Ustedes creen que son gigantes, que son robots, que son seres extraterrestres, porque ese es el lenguaje que se usa en el seno de nuestra iglesia. Oye, ese tipo es un fenómeno. Dios lo usa de una manera extraordinaria. Él es carne. Se lo digo yo, él es carne. Olvídese de eso. Y viene de un pasado al que él tiene que prestarle atención. Y la iglesia también. ¿Por qué razón? Porque esa muchachita que está ahí, que está muy interesada en vincularse, ¿en qué? En el departamento de niños y adolescentes, ustedes desconocen quién es esa niña. Ustedes desconocen quién es ese niño. Si ese niño fue víctima de abuso sexual en su infancia, en su niñez. Y todavía hasta el día de hoy no ha podido trabajar con los impulsos que él siente cuando ve las piernas de las niñas. Eso ustedes no lo saben, porque eso no se manifiesta así.
Pero ese mismo impulso que él siente es el mismo impulso en otra categoría que siente el adicto al crack, que ahora es cristiano. Pero lo siente. Pregúnteselo. ¿Quiere que le traiga a usted de aquí asesino de asesino? O perdón, es asesino. Se lo voy a traer. No para que ustedes solamente escuchen sus testimonios, sino lo que viven y sienten ahora como ministro. Cuando le faltan el respeto a Cookie, el hermano del difunto rey de Gualey. Lo que él siente cuando muchachito le faltan el respeto, sabiendo él de donde Dios le sacó, que era un asesino de asesinos. Se lo traigo aquí. Le traigo a compañeros que construimos una buena amistad en la prisión y fueron adictos al crack. Hoy son ministros de Dios. ¿Quieren que los sentemos aquí para que ellos le expresen lo que ellos sienten? La realidad que viven. Eso pasa también con aquellos evangélicos que fueron víctimas de abuso sexual cuando fueron niños. Hoy están aquí en el seno de la iglesia. Ya están bautizados, están ministrando. Claro que vamos a dejarlos que crezcan y se desarrollen. ¿Fue Dios que lo trajo? Como yo siempre utilizo esta palabra jocosamente, Dios es el único Dios que llama gente disparatosa como nosotros y nos entrega dones extraordinarios. Él es el responsable. Mírenme a mí, que es director del MIPA. Un hombre que antes estaba sentenciado a 20 años de cárcel. Es Dios que lo hace. Eso lo hace Dios. Pero el trabajo de la iglesia es entender que independientemente del don que vos habéis recibido y que Dios te está usando, yo debo de prestarte atención. Tiene que haber un liderazgo serio en el seno de la iglesia. Un liderazgo serio. ¿Cuál es la limitante de nosotros los pastores? ¿Hasta dónde llega nuestro límite? ¿Cuál es mi jurisdicción? Como el famoso caso del pastor y la psicóloga. La niña, la madre llama a su hija, 13 años, es una adolescente, y estaba preparando su mochila porque había una vigilia en la iglesia. Y le dice a la madre, ¿para dónde tú vas, corazón? Dice la niña, para la iglesia, hay una vigilia. El pastor no convocó a una vigilia. Le dice la madre, dame el teléfono de tu pastor. Porque muchos adolescentes pertenecen a la iglesia, hacen vida de fe en comunidades que sus padres no son cristianos, pero ellos sí visitan la iglesia. Entonces esos padres totalmente se despreocupan porque dicen, bueno, están en la casa de Dios. Supone que mis hijos están en el mejor lugar. Y así es, están en el mejor lugar. Sin duda alguna. Se lo dice Joel Ruiz, están en el mejor lugar. A pesar de todos estos casos que han ocurrido, que ha pasado, están en el mejor lugar. Están en la casa de Dios. Y están haciendo vida de fe, están aprendiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, la madre, cuando se comunica con el pastor, le dice, yo estoy sorprendida, yo no sabía que ustedes los pastores ya podían quedar embarazados y dar a luz. Dice el pastor, ¿por qué usted dice eso? Sí, porque a pesar de que usted es el pastor, la madre de esa niña soy yo. Y esa es una menor de edad. Usted no tiene ningún derecho ni puede apelar a su autoridad como líder eclesiástico de hacer una convocatoria a una vigilia a niños o adolescentes sin el consentimiento de los padres. Eso fue una falta de respeto suya. Y son casos que se dan porque son temas que nosotros debemos abordar en el seno de la iglesia. ¿Cuáles son las limitantes de la jurisdicción del líder? ¿Hasta dónde llego yo como líder? ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar? Pero ¿dónde están los procesos de acompañamiento pastoral? Como de manera intencional, yo pertenezco a un grupo donde nos reunimos periódicamente y ambos crecemos en la palabra de Cristo, ¿no? Maduramos en la fe en el Señor, porque nos acompañamos uno con otro. A lo mejor mi hermano está padeciendo por un caso que ya yo pasé por él, y entonces yo le acompaño y nos damos asesoría los unos con los otros. Tomamos espacio para la oración, la lectura de la palabra y vamos construyendo una espiritualidad porque sabemos que tenemos el compromiso de mantener mitigados los deseos de la carne. Porque es que no desaparece. ¿Quién le dijo eso? Búsquenme el maestro. ¿Quién fue que le enseñó que desaparece?
Si Pablo se lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya usted puede, amarren al diablo, encadénenlo y entren en un aposento. El ser humano está dañado. Nosotros estamos dañados, corrompidos. Todos necesitamos acudir a la fuente inagotable, que es la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y a pesar del don, el ministerio, el cargo que ocupo, yo debo también de vincularme a programas de acompañamientos. Acompañamiento. Sentarme con los que saben de esto. Buscar ayuda. Ministro, Dios te bendiga. Yo soy Joel Ruiz. Sí, mis realidades son esta y esta y esta y esta. Este mentero, he tenido mucha lucha en esta área. Necesito apoyo, acompañamiento. Lo necesito, viejo. Como también lo necesitas tú. Pero no puedes solo. Y es por eso que por estar solo se dan estos tipos de casos. Porque nos creemos tan espirituales, tan extraterrestres, que escondemos nuestra realidad. Que Dios a nosotros no nos sacó del huerto del Edén, mis hijos. Hay que volver a reivindicar el texto de Efesios capítulo 2. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces necesitamos en el seno de nuestra iglesia líderes serios, responsables. Junta de diáconos, junta de líderes responsables. Que tengan la capacidad de decir, pastor, con todo el respeto, no le compete a usted reunirse a las 2 o 3 de la mañana con un grupo de adolescentes. Eso no le compete. Y menos sin la presencia del cuerpo de oficial. ¿Por qué? Líder, cada vez que el culto se termina, usted siempre se queda solo con fulana o con fulano. Es bueno que lo haga en el lugar, en su oficina, que es una puerta, está construida de cristal y tenemos cámara. Por si un día alguien quiere hacerle un daño también, pues tengamos un recurso de amparo, que es el video, que podamos nosotros pues apelar a él. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Entonces, ahí donde yo quiero llegar. ¿Dónde están esos programas de acompañamiento pastoral? ¿Saben algunos líderes acerca de estos? Los famosos GPS, grupos pequeños saludables, donde de manera intencional nosotros nos reunimos y construimos una espiritualidad sana. Nos recreamos, nos vamos a un parque, nos vamos a una piscina, nos vamos a un río y ahí empezamos a dialogar, a hablar de la palabra. Dime cómo te sientes, Aneudi. Dime, Joelmi, cómo te fue esta semana. Dime, Liu, cómo tú estás, cuéntame. Y nos damos apoyo y vamos trabajando. Empiezo a identificar cuál será mi posible mentor, a quien yo puedo externarle realidades mías que no puedo expresarla públicamente. Interesante. Yo deseo llorar frente a ustedes y abrir mi corazón. Es que todos necesitamos ayudas. Entonces, estos casos que están ocurriendo, nos alarmamos, la prensa, la iglesia a veces se le asusta a la prensa. No se le asusten a la prensa. La prensa es que haga su trabajo, tranquilo. Si Jesús no se turbó, pues no nos turbemos tampoco nosotros. Y esto no lo dijo con jactancia. Jamás me libre el Señor. Esto, cuando pasan estos casos, son casos para nosotros tomarlo en consideración y hacer reforma a lo interno de nuestras comunidades. Sí, son casos necesarios, porque, perdón por la palabra necesaria, no que son necesarios que ocurren, pero una vez ocurrieron, obviamente nos llaman a la reflexión para hacer cambios significativos en el seno de nuestras iglesias. Claro, para hacer cambios significativos en el seno de nuestras iglesias y entender que nosotros necesitamos ayuda. Y que a pesar de que seamos pastores, seamos líderes departamentales, que aparezcamos en los afiches, que la gente nos conozca, que ya no hemos subido a un avión. No. Necesitamos ayuda. Tú y yo somos seres humanos y estamos expuestos a pecar. ¿Qué me persigue? ¿Por qué si me ponen un plato de cocaína, marihuana, de crack? Yo no siento ningún tipo de atracción por eso, a pesar de que consumí 2 tipos de droga, que fue la cocaína y la marihuana. Sin embargo, no son mis problemas, pero son otros.
Y tengo que prestarle atención todo el tiempo de mi vida mientras esté en esta tierra. Y tener siempre a alguien con el cual yo pueda sentarme con él y hablarle. Tengo luchas. Por causa de mi poca oración se han despertado ciertas áreas en mi vida y me están dañando, me están haciendo daño. ¿Con quién me siento? ¿O quién me convoca a mí una vez al mes para que yo les rinda cuenta? ¿Quién me convoca? Si no nos acompañamos los unos con los otros, se van a seguir dando casos horrendos. Ojalá que así no sea. Continuarán dándose casos horrendos. Hoy más que nunca quiero reivindicar esto, y esto lo desarrolla muy bien la organización Aspire ONG a través de su gerente, el profesor Robert Bueno, quien desarrolló diplomados como esto, diplomado de acompañamiento pastoral administrativa. Yo creo que la iglesia tiene que volver a esto, por favor a Dios. Si nunca ha hecho contacto con este tipo de conocimiento, nosotros estamos aquí para servirle, ¿no? Para servirle. Yo quiero bendecir al pastor Haber Encarnación, Alfredo de la Cruz, que son de las asambleas de Dios y siempre han estado vinculados con programas como estos. En especial mi hermano que recientemente, conjunto con la institución Aspire ONG, desarrollaron el programa de acompañamiento pastoral. Esto es necesario. Repito, esto es necesario. Esto es necesario. Hay que desarrollar programas como estos. Los pastores por distritos, reunirse una vez al mes, no solamente para realizar cultos. ¿Por qué culto ustedes hacen en su iglesia? Desarrollen programas de acompañamiento pastoral. Siéntense, conversen. Formen grupos de 6. Identifiquen quién puede ser su mentor. Si entienden que no existe la característica distintiva en uno de ustedes, como para ustedes abrirse y expresarles cosas profundas e íntimas de ustedes, pues busquen en otra persona. Pero tienen que dialogar, tienen que socializar. Se lo está diciendo un niño en la fe. Ustedes son más viejos que yo en esto. Yo conocí al Señor fue en estos días. Se lo estoy diciendo, pero he hecho contacto con este tipo de liderazgo. Escríbelo con sangre. Van a acabar contigo. Van a acabar contigo. Paz y gracias sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Me place poder compartir y haber abordado con ustedes estos temas. Espero en un segundo encuentro poder continuar desarrollando y que podamos tener a un especialista así que nos ayude a poder entender esto acerca de qué es esto de acompañamiento pastoral. Así que Dios te bendiga, me despido, soy tu hermano Joel Ruiz. Dios te guarde. Instituto Bíblico Mis Padres.